con el incremento del Foncomún. Yo he tratado de entender si ese incremento de Foncomún en estos momentos es oportuno. Oportuno, ¿por qué? Estamos en el 6º mes del año y la ejecución presupuestaria, por ejemplo, para lo que es inversiones, debería estar pues en 50%. Estamos en el 6º mes del año, pero no es así. Hay municipios aquí en Lima y en el interior del país que apenas están ejecutando 10-15%. Es decir, no son buenos ejecutores las actuales autoridades de los presupuestos, en este caso del Foncomún. Ahora, se ha dicho que este incremento va a beneficiar a los municipios de centros poblados. En el Perú, y esto le voy a pedir que me corrija mi entrevistado, don Martín de Acevedo, que ya lo tenemos conectados vía Zoom, en el Perú existen más de 4.000 municipios de centros poblados. Pareciera que el gobierno ha pensado en ellos y ha dispuesto que ese incremento de Foncomún de alguna manera le llegue a ellos. ¿Cuánto de verdad hay en esto? Lo vamos a conversar con don Martín de Acevedo, a quien quiero agradecerle su participación y los muy buenos días. Don Martín, muy buenos días y gracias por su participación. Don Oscar Larena, tengan ustedes muy buenos días. A sus órdenes en este tema que ha venido un poco a levantar el asunto de las municipalidades y sus ingresos que venían sosteniéndose, en verdad, como usted lo ha hecho en la introducción, no ejecutados debidamente, para decirlo en forma genérica, ¿no? Porque hay un tema ahí de incapacidad por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es que en provincias pues no hay suficientes profesionales como en Lima o como en algunos ministerios que aquí se privilegia tener además mejores remuneraciones, ¿no? O sea, todo no se tiene la culpa del alcalde, quizás no saber cuándo llega para tener listos los expedientes técnicos o expertos en elaboración de expedientes técnicos y luego el paso inmediato también expertos en contrataciones con el Estado. Pero si se arreglaría eso, el Foncomún sería mucho mejor empleado. Don Martín, lo cierto es que la estructura del Foncomún, de un 100%, muchas veces el Consejo Municipal aprueba que de ese 100%, el 70% se vaya a gastos corrientes, apenas el 30% en inversiones. Ahí hay ya un primer error. Sí, aquí hay que hacer un poco de historia. Primero que el Foncomún está inmerso dentro del impuesto general a las ventas, que es un impuesto ciego, como se le denomina técnicamente, que se cobra en general a todas las personas cuando consumen y de hecho tienen de vuelta de ello, en contraparte, obligatoriamente, un comprobante de pago. Ahí está inserto ya el 18% de lo que todo el mundo conoce como el IGB, sin saber que este se desagrega a la fecha y más adelante va a cambiar con un 2% del fondo común, que proviene a su vez de otros impuestos como el impuesto de promoción municipal y otros dos menores impuestos que son tan mínimos que no vale la pena ni siquiera mencionar, ¿no? El impuesto al rodaje y el impuesto que se capta como parte del impuesto a la renta. Ahora bien, ese desagregado, esos dos puntos, significa entre 3.000 y pico de millones de soles que se distribuyen entre las 1.871 municipalidades del país, las 169 provinciales y las 1.637 distritales que existen en nuestro país, pero que a su vez, en un principio, cuando se creó hace más o menos unos 20 años el Fondo Común, tenía la obligatoriedad el alcalde de invertir. En un principio se exageró también el 100% en obras de inversión, valga la redundancia. Y después esto fue cambiando
y se autorizó a las municipalidades que puedan usar hasta el 20%, luego hasta el 30% en gastos corrientes. Y finalmente, en un populismo puro, a principios del año 2000, se dejó sin efecto esa posibilidad de regularlo mediante la ley y se dejó librado a que cada consejo municipal defina cuánto de su fondo común que recibe mensualmente por parte del MEF, vía estas transferencias de redistribución del impuesto para todas las municipalidades, decida su consejo qué porcentaje destina a gastos corrientes y qué porcentaje a gastos de inversión, que era lo primero que era lo que el objeto de la norma o el propósito del impuesto cuando nació. Era para gastos de inversión, es decir, para gastos de capital y no para gastos corrientes que implica, por ejemplo, principalmente un gran rubro, por eso se menciona el pago de planillas, ¿no? Y de diferentes formas o regímenes que tienen nuestras planillas en el Perú y que las municipalidades no son ajenas a ellas. Hay, por ejemplo, trabajadores con 728, hay locadores que esencialmente no es un contrato de vínculo laboral, sino por el Código Civil, y también, como no, hay también los CAS confianza que dicen. Entonces, se va ahí lo que las municipalidades deciden, que en algunos casos llega hasta el 90-95% y no se termina ya haciendo ningún tipo de inversión por esas otras falencias que han encontrado los municipios y que al verificar, usted muy bien lo ha dicho, cómo va ese gasto, obviamente se encuentra mal ejecutado por esos motivos que dije temprano. No hay especialistas en elaboración de expedientes técnicos bien remunerados o que sean atractivos para ser contratados desde la capital o desde cualquier parte del país, con buenas remuneraciones o con buenos honorarios profesionales tratándose de consultorías, y tampoco hay expertos o muy buenos expertos o mejores pagados que en el Ministerio de Vivienda o de Educación o de Transporte en las municipalidades en materia de contrataciones con el Estado. Don Martín, el ciudadano de a pie, el vecino de a pie, se pregunta para qué le van a dar más dinero si con el dinero que tienen no ejecutan, no gastan. Y ahí salió el argumento, no, no, no. Esta modificación, este incremento del Fondo Común va a ser pensando en la inmensa mayoría de municipios de centros poblados. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo explicar esto? ¿Cuántos municipios de centro poblado hay a nivel nacional? No, hay muchísimos más que los provinciales y distritales juntos. Hay cerca de 4.000, porque a veces en una sola municipalidad tenemos a veces entre 20 y 9 centros poblados. Pocas son aquellas que tienen, sobre todo en provincias, uno o dos centros poblados. Tienen muchísimos más. Aquí en Lima, bueno, los más famosos y casi municipalidades fuertes en la práctica en materia de ingresos, está el de Huaycán, por ejemplo, y otro por ahí que en estos momentos se me va de la memoria, que son municipalidades autosuficientes. Y esa es la idea con las municipalidades de centros poblados, que de alguna forma tengan un cierto grado de autosuficiencia en su manejo económico para que no estén esperando las transferencias que tienen que provenir del municipio provincial al distrital y del distrital a los municipios de centros poblados. Entonces, eso genera todo un tema de retraso y de incumplimiento que no está coercitivamente tratado y castigado en la ley, porque además a las autoridades electas por el voto popular por este tipo de cosas nunca se las sanciona. El tema es, mi querido Oscar, que se ha ido degenerando, y al quedar librado el fondo común a que las municipalidades decidan cuánto gastan en gastos corrientes y cuánto en gastos de inversión, pues están haciendo lo que les parezca, ¿no? Y la mayor cantidad de dinero, en vez de ir a inversión, va a gastos corrientes, sobre todo a pago de planillas, por un lado. Y por otro lado, el gobierno nacional está creando una dependencia dentro del Ministerio de Economía, hay que decirlo, de infraestructura nacional, a donde se va a volver a repetir, como se quejaba la vez pasada en el Congreso, donde nos invitaron la representante de la Asociación de Municipalidades del Perú. Se va a volver a repetir, decimos bien y recordaremos bien,
que esta dependencia, algo del INAN, INEN, algo así se va a denominar dentro del MEF, es una especie de ANIN, ahí está, Autoridad Nacional de Infraestructura. Mm. Y ya recordé, va a ser una especie de, digamos, del zar de la infraestructura, a donde todas las municipalidades, como recurrentemente viene haciéndose desde los 80 del siglo pasado, cuando se volvió al estatus democrático por el presidente Fernando Belaúnde, las municipalidades, don Oscar, los alcaldes, perdón, vienen a la ciudad de Lima recurrentemente al MEF, a vivienda, a economía y finanzas. Van a seguir viniendo con este centralismo que se hace de crear entidades y dependencias que no conocen la descentralización ni los más lejanos rincones del país como municipalidades. ¿Para qué? Para poder tener la posibilidad de presentar un proyecto, de aprobarse otro, de financiar los menos y por último de recibir dinero de alguna forma, de modo que pueda ir a su pueblo y ejecutar algún tipo de obra para que éste no lo sojuzgue, como patéticamente ocurrió, y siempre lo repito, en el año 2004, que es asesinado el alcalde de Ilave, que había Claro. venido y venía, como todos los alcaldes, tres, cuatro veces por semana, perdón, por mes, vienen los alcaldes de todas partes del país a Lima en busca de ello. Lo hizo en esa oportunidad el del Ilave, el de la municipalidad de Ilave. Tocó equivocamente el Jurado Nacional de Elecciones, tocó equivocamente el Banco de la Nación, tocó equivocamente el Ministerio de Vivienda, regresó sin ni un centavo y fue cruelmente ejecutado en el frontis de la puerta de su municipio. Eso es lo que no Sí. queremos que suceda, que se comience a desconcentrar el país y el gobierno nacional. Y como le preguntábamos ese día a la señora que está trabajando el proyecto dentro del MEF, esta dependencia del MEF se va a desconcentrar por lo menos en las regiones del país para que las municipalidades y sus alcaldes y sus funcionarios no tengan que estar viajando a la ciudad de Lima dos, tres veces por mes. No supo responder porque igual centraliza la forma y le decía a la del AMPE que en efecto eso va a ocurrir. Vamos a tener que seguir viniendo ya no a varias dependencias públicas, sino a una sola que va a estar dentro del MEF a rogar o a pedir dinero, disculpen la expresión, para obras de infraestructura. Increíble situación. Don Martín Acevedo, le quiero agradecer su participación, de verdad una ilustración perfecta de lo que significa este incremento del Foncomún para los gobiernos locales, tanto aquí en Lima como al interior del país. De verdad, muy Ven, agradecido por su participación. Muy Per- buenos días. Permítame, Sí, ¿cómo no? permítame 10 segundos nomás para dar conclusión y redondeo al tema del Foncomún. ¿Se necesita más dinero en las municipalidades provinciales Sí, del país? Sí, pero mucho más se necesita profesionales competentes y con buenas remuneraciones para ofrecerlos o honorarios profesionales si se trata de asesorías externas o consultorías en materia de elaboración de expedientes técnicos y en claro. materia de eh, conocimiento de la ley de contrataciones con el Estado. Si esas dos trabas no se resuelven en las municipalidades del país y en los gobiernos regionales del país, por mucho dinero que sigamos teniendo del Fondo Común, que se va a duplicar de 2 a 4%, y estamos hablando de 6.000 millones de soles en estos 3 años que van a venir, igual no se van a poder seguir ejecutando buenas y bien acabadas obras en términos de calidad y de durabilidad. Claro, hay que ver el recurso humano El importante, ¿no? El factor humano, recurso humano exacto. técnico profesional para poder echar a andar esta ejecución presupuestaria. Don Martín Acevedo, muy buenos días, un abrazo a la Gracias. distancia. Buen día.